el podcast de la EGB, un rincón para recordar con Fernando Álvarez. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la EGB. Hoy vamos a conocer un museo y seguramente muchos de vosotros y vosotras os preguntaréis qué tiene que ver un museo con los temas de nostalgia televisiva que solemos abordar en este programa. Pues os tengo que decir que mucho, porque hoy vamos a recorrer un lugar donde habitan algunos de los muñecos más recordados de la televisión. Hablaremos de eso, hablaremos de muñecos, de títeres, de marionetas y de buena tele. Pero no solo eso, el espacio al que nos desplazamos hoy es un lugar noble, el Palacio de los Marqueses, el Museo Internacional de Titelles de Albaida, en la provincia de Valencia, que desde 1997 expone una importante colección de figuras, como hemos dicho, algunas de ellas muy conocidas. Y para explicarnos todo esto, para acompañarnos por este recorrido sonoro, está con nosotros Julia Rodríguez, la directora de este Museo Internacional de Titelles de Albaida. Bienvenida, Julia. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Pues aquí muy bien, intentando echar un vistazo a este rincón tan mágico y tan especial que tenéis ahí en Albaida, que seguramente no dejará indiferente a nadie. Exacto, no deja indiferente a nadie y deja emocionadísimas a muchísimas personas. Como hemos dicho ya, hemos hecho una pequeña introducción, pero a mí me gustaría saber cómo nace la idea de este museo y cómo fructifica, porque me imagino que no es tan fácil como decir, ala, venga, voy a abrir un local y voy a ir llenándolo de cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso largo que todavía hoy en día continúa. Tú imagínate, como has comentado muy bien, Fernando, en el año 1997, un grupo de jóvenes que formaron una compañía hacía 10 años de teatro que se llamaba Bambalina, Teatre Practicable. Ellos comienzan a moverse en el mundo del títere muy jovencitos y resulta que a raíz de hacer sus deciden hacer lo que es la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida. Es una exhibición, una feria donde invitan a compañías y que ahora mismo celebra su 39 edición, volverá a celebrarse en noviembre, y después consideran también que pueden montar un museo. Y dicho y hecho, estos jóvenes de Bambalina empiezan a trabajar y deciden coger pues la ayuda de la institución de su pueblo, de Albaida, en esta ocasión, que es el ayuntamiento, que les cede una parte de lo que has comentado, el Palacio de los Milaya y Aragó, que son los marqueses de Albaida, y aquí deciden ubicar una primera exposición permanente que se convierte poco a poco en museo en ese año 1997, cuando la Generalitat Valenciana concede al museo esa categoría. No es fácil montar un museo, hay que hacer muchísimas llamadas, hay que contar con la colaboración de muchísimas compañías y de muchísimas instituciones y bueno, pero va siendo una realidad, es una realidad, y cada vez lo que nosotros intentamos ahora desde la dirección y desde el Ayuntamiento de Albaida es continuar haciéndolo más grande. ¿Y cómo está configurado este Museo Internacional de Titelles? ¿Cuál es la estructura? Pues mira, la figura del Palau dels Milà i Aragó, este palacio, si lo buscan en internet tus oyentes, Fernando, verán que tiene unas características muy especiales, porque es un palacio castillo que tiene 3 torres. Nosotros estamos desde la torre de Poniente hasta pasado un poquito la torre de en medio. Luego desde la torre de en medio hasta la zona de Levante, ahí está lo que se conserva de la parte noble todavía del palacio. El museo tiene una recepción donde tenemos a los gigantes de Albaida, que nada más entrar ya son impresionantes, y después tiene 2 plantas de exposición. El primer piso, donde se ubican los títeres del mundo, que muchos de ellos son patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Todo el arte del títere entra en esta lista de salvaguarda y protección. Y después tenemos un segundo piso donde están los títeres del teatro y los títeres del cine y la televisión, que son los más conocidos y los más entrañables para muchos, porque claro, son los más populares. Y también tenemos un pequeño taller donde hacemos construcción de títeres.
Uh-huh. De los títeres de televisión y de cine hablaremos un poquito más adelante, que eso enlazará directamente con la temática de nuestro podcast, pero vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ver si nos fuese a explicar, o si conocéis, cuándo se inicia en la historia de la humanidad este curioso arte del títere. Nosotros decimos que siempre hacemos una broma, ¿no? Porque aquí en Albaida tenemos un patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el toque manual de campanas. Ellos llevan más de 800 años tocando las campanas porque no se ha parado nunca el toque manual, no se han mecanizado jamás las campanas. Y ellos, como dicen que llevan 800 años tocando las campanas, a nosotros nos gusta hacer una broma y decimos que llevamos 2,5 millones de años haciendo marionetas. Porque, claro, las marionetas, los títeres son tan antiguos como la humanidad. A lo mejor no nos quedan vestigios, pero seguramente es muy fácil imaginar que aquel hombre prehistórico en las cavernas seguramente en algún momento tenía que entretenerse, y aparte de hacer aquellas magníficas pinturas que se han llegado hasta nuestros días, seguramente que con el descubrimiento del fuego ya empezaron a hacer sombras y a contar historias con esas sombras que son títeres. Uh-huh. Nos hablabas que el ayuntamiento cedió ese estupendo palacio para albergar esta exposición de marionetas y de títeres. Entiendo que la gestión es pública. Exacto, es pública. La lleva el Ayuntamiento de Albaida directamente, que estamos en un pueblo en el interior de la Comunidad Valenciana. Somos 6.000 habitantes aproximadamente, y aquí hay un gran palacio que preside toda la Plaza Mayor, que nada más llegarlo ya ven que es impresionante, y dentro el Museo Internacional de Títeres. Uh-huh. Y hablas de un pueblo de 6.000 habitantes. ¿De qué manera ha influido el museo en las visitas turísticas al pueblo? Pues aquí el turismo, la verdad es que ha influido muy positivamente, sobre todo por las piezas que tenemos y albergamos en su interior. Sí que es verdad que nos gustaría que nos visitaran más personas, porque las cifras rondan entre los 20.000, 25.000 al año, y nos gustaría que vinieran más a conocernos. Sí que es cierto que, claro, al ser un pueblo que está en el interior de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, estamos 80 kilómetros de Valencia y 80 kilómetros de Alicante, pero es que estamos súper cerquita de Gandía, por ejemplo, que es un sitio muy turístico al que va muchísima gente. Estamos apenas 35 minutos. Y sí que es verdad que tenemos buenas cifras para la ubicación en la que estamos, porque sabemos que muchas veces a las personas nos cuesta poco agarrar un viaje a Ámsterdam o irnos a Londres, pero lo que tenemos al lado de casa no lo visitamos y nos estamos perdiendo cosas muy interesantes, la verdad. Y nos gustaría que sí, que aumentara un poquito, pero bueno, estamos contentos con las cifras, pero yo creo que se pueden mejorar. Pues desde aquí vamos a animar a todos aquellos que nos estén escuchando que no se pierdan este Museo Internacional de Titelles de Albaida en la provincia de Valencia, porque merece mucho la pena conocerlo. Quería preguntarte, para una persona, para un lego en la materia como soy yo, ¿cuál es el proceso o la mecánica para buscar, encontrar y negociar una pieza para un tipo de museo como el vuestro? Se dan varias circunstancias. Bambalina, cuando empezó a gestionar el museo, lo que hizo fue una llamada a todas las compañías internacionales que donaron piezas. Y después también hubo embajadas de países como China, por ejemplo, que también donaron piezas al museo. Todas las piezas que tenemos aquí en el museo son originales. No, ahora mismo dentro de nuestra política no está la de tener réplicas. Por eso hay mucha gente que se sorprende y viene y nos pregunta, ¿son originales? Sí, efectivamente, son todo piezas originales. Después hay que hacer una labor de investigación y estar al día de de todas las noticias. Es que no quiero avanzar nada, por eso no te cuento cosas sobre ciertos personajes que yo sé que te lo quieres dejar para el final, Fernando. Pero también hay otras fórmulas, está la donación, está la cesión temporal. Por ejemplo, aquí tenemos piezas del actual APUN, que es la televisión regional, entonces tienen un contrato especial en el que en el momento en el que esos personajes de televisión se necesiten, tienen que salir fuera del museo. Somos conscientes que los títeres no son, en algunos casos, vamos a decir, no son obras de arte, como es un cuadro, como puede ser una escultura, sino que son piezas funcionales, son herramientas, son utensilios. Si se da el caso de que todavía se está trabajando con ellas, no tenemos ningún problema en que se salgan fuera del museo.
Luego hay también otra figura que es la que menos se utiliza, que es la compra, porque para una institución, para una administración pública es muy difícil poder comprar piezas y hay que trabajar muchísimo y estar al loro de todo lo que sucede para hacernos con esas piezas, pero la colaboración es fundamental. Es mucho más fácil llegar a la gente de las compañías de teatro que, por ejemplo, a la televisión o al cine. Eso es más complicado, Fernando. ¿Y con qué fondo cuenta el museo? ¿Cuántas figuras aproximadamente tenéis a la vista del público que os visita? A la vista del público habrá sobre unas 600 piezas. En almacén también tenemos algunas más y otras que están pendientes, que tienen pendiente su llegada. La verdad es que el palacio se nos está quedando un poquito pequeño, hay que decirlo. De hecho, estamos actuando ahora mismo en el primer piso para reubicar vitrinas y hacer también 3 nuevas instalaciones, porque dentro de muy poquito vamos a tener títeres nuevos de Francia y de Portugal, y se le va a hacer un espacio expositivo también nuevo al Panchanjadi, que es el clásico del siglo XVII del teatro de títeres inglés. Entonces vamos jugando con un poquito con eso, con reubicar, con cambiar lo que son la distribución de las vitrinas para abrir los espacios para que sea más accesible y también para que puedan entrar más piezas, porque claro, el palacio da lo que da, no podemos ampliar el edificio. Claro, me imagino que con un inventario tan rico de diferentes épocas y culturas, los materiales, por ejemplo, serán muy diferentes, ¿no? Exacto. Hay materiales como la madera, que se utiliza muchísimo en los títeres, depende de qué país también vas a encontrarte con una cosa u otra. Se ha utilizado mucho la cartapesta o lo que sería el cartón de falla, que aquí en Valencia lo conocemos tantísimo porque las antiguas fallas estaban hechas con este material. Son materiales que suelen ser muy baratos, que no pesan y que se intenta que perduren, porque claro, tú imagínate que un titiritero saca sus títeres y que de repente se le rompe uno, pues tiene que tener la presteza de poder arreglarlo enseguida para poder continuar la función. Lo mismo sucede con los del cine y la televisión. Ya sabes que en el cine se utiliza la plastilina, aunque ahora ya están utilizándose más las siliconas, en este tipo de clay puppets, que es como se llama a los títeres de lo que es el stop motion, la técnica que se utiliza para animar a estas pequeñas figuras. Y después también en el cine y en la televisión, desde la llegada del señor Jim Henson, que lo revoluciona todo, se utiliza muchísimo la goma espuma, también se utiliza el látex y otros materiales. Si hablamos, por ejemplo, de gigantes y cabezudos, que también están dentro del mundo del títere, pues la fibra de vidrio también es un material que se suele utilizar. Pero siempre se suele buscar la economía, lo que sea más barato y lo que pese menos. Además de los materiales, que como nos has explicado muy bien, son muy variados, yo no conocía que además existen diferentes técnicas de manipulación. Exacto. A nosotros nos gusta emplear la palabra animación, por eso de que a la manipulación se ha tergiversado tanto esta palabra, la utilizan tanto en otros ámbitos que preferimos decir animación, porque muchos titiriteros, como por ejemplo en Parc Claramunt, que es una titiritera valenciana que ya nos dejó hace unos años, ella decía que los titiriteros lo que hacen es poner el alma en sus piezas, en sus títeres, y por eso se animan, porque ponen el alma, y nos gusta muchísimo esa palabra. Efectivamente, hay tantos tipos de animación y tantos tipos diferentes de títeres como titiriteros hay. Se utilizan muchísimas técnicas. Tenemos títeres de varilla, por ejemplo, que serían de los sencillos. Aquí contamos con el teatro del Belén del Tiricity en Alcoy, que es un bien de interés cultural con más de 100 años de historia, que es un títere de peu y vareta, que se dice en valenciano, de pie y varilla, y se hace correr por unos raíles. Este tipo de muñecos. Luego tenemos los títeres de guante, tenemos también las marionetas. La marioneta, por ejemplo, es la de hilo, las que están suspendidas en hilos, que llevan un controlador. Eso es lo que se conoce con el nombre de marioneta. También hay otro tipo de títeres como las botargas y como los full body muppets o los muppets que inventa el señor Jim Henson. Hay infinidad de todas las clases, Fernando. Y me imagino que la conservación de estas piezas, de estos objetos que muchos pues son bastante delicados, no tiene que ser fácil. ¿Qué métodos utilizáis para preservar estos materiales? De momento están todos dentro de vitrinas.
Es muy habitual que en los museos de títeres estén las piezas al aire libre y que no se les proteja con lo que se llama campana. Nosotros sí que nos gusta tenerlas dentro de campana porque son piezas muy antiguas, en muchos casos, materiales que pueden infectarse por algún tipo de animal que entre dentro de este palacio del siglo XV, que suele ser bastante habitual, y en una madera eso sería pues un problema muy grande. Y después los conservamos dentro de estas vitrinas en unas condiciones para que la iluminación pues no les incida directamente, para que estén protegidos sobre todo de lo que es el polvo, como decíamos, y de tocar, porque ya sabéis que las personas, y sobre todo desde que están las nuevas tecnologías a nuestro alcance, lo queremos tocar absolutamente todo, y en muchas ocasiones pues no es recomendable, porque si todos tocamos pues al final las cosas no perduran. Efectivamente. El museo cuenta con una colección de títeres reconocida por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. ¿Por qué son tan especiales? Lo que entra dentro de esta lista de salvaguarda, Fernando, es todo lo que es el arte de la marioneta. Nosotros tenemos la parte material de lo que es el arte del títere, que es el propio títere. Pero claro, todo esto conlleva una cultura, un arraigo, un estar en la sociedad que ha llegado hasta nuestros días. Por ponerte un ejemplo para que las personas lo entiendan. En Japón tenemos los títeres bunraku. El bunraku es patrimonio inmaterial de la humanidad, todo lo que es la técnica. Esas piezas se animan por 3 titiriteros diferentes. Además, el espectáculo está acompañado por un narrador, que es el que pone la voz a todos los personajes y además el que narra la historia. Y después hay un instrumentista que toca una guitarra que solo tiene 3 cuerdas y que se llama shamisen, creo que es. Disculpen mi japonés porque es que no lo domino. Y todo esa técnica del bunraku, toda esa evolución desde hace miles de años hasta la actualidad que sigue conservando, es lo que se salvaguarda en esta lista. Una cosa curiosa, por ejemplo, sucedió en Turquía, que tienen un personaje muy famoso y erótico que se llama Karagoz. El país de Egipto quiso quitarle el personaje y entonces lo que hizo Turquía fue rápidamente pedir esta salvaguarda para que se reconozca que Karagoz es turco y no egipcio, como pudiera parecer. Hay muchos países que tienen sus propios personajes y que los cuidan, los miman y han ido pasando de generación en generación. Hablábamos de esas técnicas de los titiriteros. Desgraciadamente la profesión de titiritero ha tenido siempre escasa consideración. Ha sido valorado muchas veces como un arte menor. Incluso Exacto. Creo que aquí en la posguerra española los titiriteros no fueron muy bien vistos. Exacto. Estaban juzgados, de hecho, por esa ley que había y que estuvo hasta los 80 de vagos y maleantes. Porque claro, ellos llevaban prácticamente toda su vida en una carreta y iban de pueblo en pueblo haciendo representaciones. Tú miras, han sido importantes, que ha habido compañías que en el frente de guerra, durante la guerra civil, iban a hacer teatro de títeres para animar un poco a las tropas. Los títeres son irreverentes, siempre han dicho lo que las personas no se han atrevido a decir. De hecho, salen fuera de las iglesias con el Concilio de Trento porque el pueblo los hace suyos. Son deslenguados, son vivaraces, se pasan de la raya, y 7 pueblos y muchos más, porque dicen todo lo que los humanos no nos atrevemos a decir. Entonces, pues siempre han estado un poco ahí como dicen lo que son los hermanos pequeños de las artes escénicas. De hecho, es alucinante ver cómo hay manuales del teatro donde no se nombra absolutamente para nada a los títeres. Cuando tenemos a gente tan sumamente importante como don Federico García Lorca o don Manuel de Falla, o Valle Inclán, que ahora mismo en el Reina Sofía hay una exposición sobre el esperpento donde se habla y han hecho títeres. Y yo no sé si desde una perspectiva psicológica, filosófica o incluso antropológica, no sé si nos podrías dar alguna explicación de por qué nos han atraído siempre tanto los muñecos y las marionetas. Pues, ¿por qué nos han atraído tanto las marionetas? ¿Qué pregunta más interesante? Puede ser precisamente por esto que comentábamos, porque nos sentimos identificados. Yo no sé si, Fernando, tú has tenido la oportunidad alguna vez de ponerte un muñeco tipo Spinete. No he tenido el gusto.
Pues yo Sin embargo, sí que he estado dentro. Espinete sí que ha estado aquí en el programa. Chelo Vivares ¿Ah, ha estado sí? con nosotros, sí. Qué bien, me alegro tantísimo. Pues yo sí que he estado dentro de uno de estos muñecos y cuando tú te pones delante de las personas, la persona deja de ver que ahí hay una persona. Lo mismo pasa con los títeres del teatro. Se establece una relación tan sumamente mágica que cuando entramos en ese juego de creación que hace el titiritero con sus títeres, sabes que tienen vida, los ves y tienen vida. Yo he visto cómo personas después de un espectáculo de teatro se acercan tímidamente hasta el escenario a ver los muñecos y esperan que en un momento dado se muevan después de haber visto la función. O se te tiran encima cuando llevas un disfraz de este tipo, porque de verdad se establece esa conexión de que casi que generan vida. De hecho, nosotros conocemos a un montón de personajes de cuando éramos pequeños que no se nos han olvidado. Yo recuerdo haber estado, antes de trabajar aquí y de estar en la dirección del museo, estuve en Nueva York y vi el desfile de Acción de Gracias. Uh-huh. A mí no se me olvidará jamás esa imagen de ver una casa desfilando y que salían por ahí Peggy, estaba Gustavo. O sea, a mí eso me impactó muchísimo. De todo el viaje es lo que más se me quedó. Y los ves y tienen vida, son reales. Además van a decir siempre lo que nosotros no podemos decir. Estamos haciendo un interesantísimo recorrido por este Museo Internacional de Titelles de Albaida. Nos habías dicho al inicio de esta entrevista que en la parte de arriba hay una sección muy especial y que enlaza muy directamente con los contenidos que solemos hacer en este programa, ya que ahí están los muñecos televisivos, algunos de ellos muy conocidos. Exacto. Tenemos muñecos muy conocidos de la televisión, como por ejemplo los guiñoles de las noticias del Guiñol, que salían en Canal Plus. Tenemos aquí a Rodríguez Zapatero. Luego hay de otro programa que fue también Manuel Román quien los construyó, que se llamaba Cuorelandia y que salía en la televisión regional de aquí, de Canal Nou. Tenemos, por ejemplo, a la Duquesa de Alba, a Rocíito, entre ellos. Luego también están los de Goma Espuma, que recordaréis que después del programa de la radio se hizo también un intento para la televisión en Telecinco. Uh-huh. Hay también otros personajes de la televisión regional como es Babalá. Babalá lo recuerda muchísima gente con muchísimo cariño aquí en la comunidad valenciana. Y entre las piezas más importantes tenemos a Horacio Pinchadiscos, uh-huh, por ejemplo. Tenemos aquí a Horacio Pinchadiscos. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Folclore! ¡Juega y divertimento! Hoy tenemos una nueva lista, la hemos titulado El Goyo Cañí y está dedicada a la música típica de España. Tenemos también una rana Gustavo del Barrio Sésamo español, que se hizo también para varios programas de radio televisión española y que salía en un programa de cocina con pajares. Hombre, si tenemos aquí la rana más célebre del mundo, la ranita Kermit. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien. Uy, presumo que esta pregunta, en vez de ir de carnes de cerdo, va a ir sobre carnes de rana. Son qué sabrosísimas. gracioso, qué gracioso. Es un tema que a mí no me hace ninguna gracia, mira. Comprendo, pero son exquisitas las ranas, ¿no creas? ¿Qué te parece? Qué costumbre tan bárbara. ¿A ti te gustaría que las ranas nos comiéramos a los seres humanos? O sea, que imagínate si no tienes recorrido. Sí. Y después tenemos a los electroduendes. Nosotros somos los electroduendes, millares a tu alrededor. Gozamos de muy buen humor. Electrojorobaque. Ajá. ¿Y cómo habéis podido, de los electroduendes vamos a hablar a continuación, pero cómo habéis localizado, por ejemplo, los muñecos de Goma Espuma o los de las noticias del Guiñol? Esto fue todo un trabajo que comenzó ya en el año 2007, cuando se hace la ampliación de la parte del palacio que faltaba por rehabilitar, que está en la Torre de Poniente. Entonces vuelve a ser un trabajo de bambalina en este caso, el que hace que Goma Espuma y todas estas figuras estén aquí. Se habla con las diferentes cadenas de televisión y se intenta pues que esa cesión de unos personajes que ya no se utilizan y que están guardados a veces en condiciones que no son las que tocan, pues que puedan entrar en un museo y no se pierdan, como ha pasado por ejemplo con Espinete. Me imagino que se os habrá resistido alguna figura que hayáis buscado y que haya sido imposible recuperar, ¿no?
Pues por ejemplo, el mismo Spinette del que estamos hablando, porque como ya sabéis, pues Spinette supuestamente está desaparecido en un cementerio donde se almacenan residuos contaminados por el amianto. El caso es que tenemos muy buenos amigos investigadores como el señor Miguel Herrero, y Miguel Herrero, por ejemplo, tiene la teoría de que habían 5 figuras de Spinette. Y nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están, pero eso suele ser bastante habitual con las piezas que se han utilizado en televisión. Pues eso es una lástima. De todas maneras, vamos a aprovechar esta entrevista, ya que te tenemos aquí, para celebrar ese 40 aniversario de otro de los programas más transgresores que nos ha dado la televisión de los 80 en cuanto a estética y guión. Hablamos de La Bola de Cristal, y que ahora Televisión Española ha decidido recuperar todos los martes a las 12 de la noche en la 2. ¿Quién no se acuerda de Alaska y sus malvados amigos los electroduendes? ¿Qué significan para ti estos muñecos tan gamberros? Pues imagínate, para mí significan muchísimo porque han formado parte de mi infancia. Entonces yo recuerdo las bromas que hacíamos entre los hermanos haciendo referencia a los electroduendes. Por ejemplo, ese es uno de los recuerdos que tengo, que fue un programa en el que se decían muchas cosas que en un principio, pues a lo mejor a ti, como por la edad que tienes, no las entiendes en ese momento. Suele pasar, ¿no?, cuando hay algún adulto que a un niño le dice una frase, pero esa frase te marca tanto, o ese libro que te han mandado leer en la escuela te marca tanto, que un día, con una edad adecuada, lo vuelves a coger y dices, ostras, esto es lo que me estaban intentando enseñar. Y ahí es cuando cobra todo sentido. No sé si a ti te ha pasado, seguro que te ha pasado, porque a todo el mundo le pasa que un día una frase que le decían cobra sentido, y entonces es cuando lo entiendes todo. Pues La Bola de Cristal yo creo que era un programa un poquito así, que nos marcó porque nos gustaba, porque nos enseñaba cosas que a lo mejor no entendíamos, pero que hemos acabado entendiendo cuando hemos sido mayores. Hace unos 4 años tuvimos aquí como invitada a una persona que tú conoces seguramente muy bien, Juan Villa, encargado de los decorados de Cuarto Milenio, y que estuvo aquí, explicándonos un poquito cómo fue ese trabajo de restauración. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que nos contaba Juan en aquel programa. Primero, como siempre, lo primero que hacemos es analizar un poco el estado en el que están, qué es lo que vamos a hacer. Abrimos una ficha de cada muñeco, qué es lo que se le va a hacer, en qué estado se conserva, se hacen muchas fotografías, y de acuerdo siempre con el asesoramiento de un restaurador, que aunque ellos no manejan este tipo de plásticos y de materiales sintéticos, pero tienen muy claros, evidentemente, los criterios que hay que seguir de restauración, y eso fue lo primero que hicimos, es decir, tener las cosas claras. Y una vez a partir de ahí, aproximadamente te diría que estuvimos como un mes, 2 personas, dedicación exclusiva a hacer todos los arreglos que eran necesarios, no siempre mucho. Ya te digo que diferenciando la parte original de la parte reintegrada, que ha sido mínimo, porque el 95% de lo que se ve ahora mismo de los electroduendes es todo material original, con lo cual fantástico. ¿En qué estado llegan a vuestras manos, o cómo localizáis a estos muñecos, y en qué estado original se encontraban? Fernando, pues fue una labor pues un poquito triste, porque cuando iniciamos este proceso es porque los tenía su propietario, Alejandro Milán, su creador, en Miami, nada más y nada menos. Él fallece en el año 2019 y Miguel Herrero enseguida nos dice: Julia, otra vez ha pasado, seguro que las piezas van a perderse, a ver qué es lo que podemos hacer. Ajá. Y ahí es donde comienza todo. La verdad es que la familia se ha portado fenomenal con nosotros. Tenían claro que querían que el legado de Alejandro Milán y su persona estuviera viva en algún lugar, y qué mejor sitio que en el Museo Internacional de Títeres de Albaida. Eso es lo que hemos intentado nosotros, que Alejandro Milán esté presente aquí en el museo, que tenga su espacio. Tiene 2 espacios expositivos, no uno nada más. La verdad es que todavía queremos sacar una cartela informativa con toda su línea de vida, que es un trabajo que nos está costando mucho, porque recopilar los 40 años de historia de una persona en la televisión es complicado. Tenemos aquí al Jim Henson español,
Y la verdad es que es, y aquí ya me pongo reivindicativa, lamentable que haya programas que hablan de la bola de cristal o que hablan de los electroduendes y que desgraciadamente a esta persona o a los hermanos Reyes que hicieron los electroduendes de segunda generación no se les nombre ni tan solo. Entonces, para nosotros eso es un poco doloroso, porque sí que es verdad que la idea fue de Lolo Rico, sí que es verdad que la idea en lo que es la ilustración se hace con los dibujos de Miguel Ángel Pacheco, pero quien los ejecuta, quien los lleva a las 3 dimensiones es Alejandro Milán. Está bien que reseñes ese detalle, porque muchas veces se atribuyen exclusivamente a Alejandro Milán. Hay que decir que Alejandro Milán se basó en los bocetos de Miguel Fernández Pacheco. Miguel Ángel Pacheco, exacto. Sí, exacto. Esto es todo un trabajo de equipo. Sería totalmente injusto, por ejemplo, que yo dijera que están aquí los electroduendes por el trabajo que he hecho yo sola. Eso sería totalmente falso. En un programa de televisión pasa exactamente lo mismo. No podemos atribuir todo a una única persona. Siempre hay un equipo. Entonces con los titiriteros pasa lo mismo, pero fíjate que en estos programas luego ya sí que empiezan a aparecer, pero estos programas llega un momento en que ni siquiera figuraban en los títulos de crédito, estaban como ahí como escondidos siempre. Sí, nunca se ha reconocido la labor del artesano ni la labor del director de arte de un programa, ¿no? Sí, un poquito es eso. Son figuras que hay que reivindicarlas. ¿Y cómo conocéis a Juan Villa? ¿Qué os lleva a contratarlo? Pues a Juan Villa yo ya lo conocía porque desde Cuarto Milenio pues estuvieron aquí en el museo grabando a otros grandes títeres que tenemos, que son los autómatas del señor Francisco Sanz. Entonces a Juan Villa yo lo conocía ya por su trabajo y la verdad es que pensé que él era el más idóneo, porque trabajaba con este tipo de materiales, porque trabajaba con este tipo de figuras, porque estaba familiarizado con lo que es trabajar para la televisión, y la verdad es que creo que no me equivoqué. Ha hecho un trabajo fantástico y maravilloso, asesorado como siempre por conservadores y por restauradores, y hay que decir también pues que es muy difícil encontrar a personas que trabajen con este tipo de materiales en el tema de conservación y restauración. Al cabo de un tiempo y de todo este periplo que llevamos, pues van apareciendo poquitos, pero es un tema difícil. ¿Y qué ha supuesto para el museo conservar estas piezas tan emblemáticas de la movida de los 80? ¿De qué manera se han reflejado el número de visitas a partir de que han llegado los electroduendes? Pues tú imagínate, lo del número de visitas, vamos a dejarlo ahí, porque ¿sabes qué nos pasó, Fernando? Que nosotros empezamos a lanzar toda la campaña de la llegada de los electroduendes y a los 2 días cierran todo el mundo porque se declara una pandemia. Es verdad. Entonces ahí se fue todo un poco con el viento o con el virus, vamos a decir, y se nos fue todo lo que era la campaña que teníamos pensada. Se tuvo que aplazar hasta el año 2021, que es cuando empezó a abrirse un poco las puertas, y de todas maneras, aunque ya inauguramos en 2021, no pudimos invitar absolutamente a nadie porque todavía había restricciones y todo ese tipo de cosas. Así que fue muy duro y la gente pues está viniendo de manera escalonada, vamos a decir, pero sí que se nota. Además que cada vez que Juan Villa nos echa una mano con algo, se nota muchísimo cuando él hace una publicación y la gente responde y vienen a visitar el museo y a ver a los electroduendes sobre todo. ¿Y cómo suele reaccionar el público cuando se encuentra con una pieza original de la televisión? Pues imagínate, se emocionan muchísimo. O sea, que hay gente que se pone a gritar cuando los ve, que se entusiasma, que se pone a llorar, describen muchísimas emociones que los han llevado hasta su infancia, que han vuelto atrás en el tiempo, que no se los imaginaban que eran tan grandes, y la verdad es que hay muchísima emoción. Los electroduendes eran unos personajes rebeldes, eran pues provocadores, rompedores, pero ¿qué les hace desde el punto de vista estético de la construcción, qué les hace únicos dentro del museo? Pues son únicos porque, primero porque se hicieron aquí en Valencia, en la ciudad de Onil, que se dedica a la construcción de muñecas.
Y después, porque están hechas de vinilo, del material que están hechos los muñecos. Después los de segunda generación sí que se hicieron de látex, pero estos que tenemos aquí son de vinilo. Eso también fue lo que generó el problema de que al mover esas boquitas que tienen tan pequeñas, las comisuras de los labios se iban rajando. Ajá. Y entonces por eso se decidió descartar este tipo de muñecos. Vale. Vosotros tenéis a los electroduendes de primera generación. Exacto, sí, esto es como lo de los Hyperman. Los que son coleccionistas de Hyperman lo sabrán, que hay de primera, segunda generación. Entonces tenemos los de primera generación, los que se hicieron como prototipos para salir en esos primeros programas que vemos. Si las personas se fijan, ya verán que los electroduendes van cambiando a lo largo de los años, hasta el año 84, ¿no?, que dejó de emitirse el programa, 88, porque van cambiándose. Lógicamente las piezas también van padeciendo, se van rompiendo, hay que restaurarlas. Para un programa de televisión pues no sirve restaurarlas, sino que hay que cambiarlas enteras. No puede aparecer un muñeco con un pegamento pegado en la boca, por ejemplo. ¿Y de los electroduendes de segunda generación se sabe algo? Sabemos que hay dos que están en el Museo de RTV, que es un maese cámara y un maese sonoro. Y el resto que aparecen por ahí son muñecos que se han ido haciendo posteriormente. No sabemos si los hermanos Reyes pueden tener algunos, creo que no, pero tampoco quiero aventurarme. Nosotros estaríamos encantados de tener también aquí a los de los hermanos Reyes. Sería fantástico porque la gente podría comparar y ver los de una generación y los de otra. Vamos a volver a hablar del museo en sí. ¿Qué relación mantenéis con otras compañías de teatro, de títeres o de titireteros actuales? ¿Tenéis algún tipo de colaboración? Aquí lo que se hace es, aparte de... hay una programación en la que se van contratando a diferentes compañías de teatro que vienen aquí, y luego también pues tenemos mucho contacto con otras compañías que tienen piezas aquí en el museo, otras que quieren hacer donaciones. Siempre intentamos estar en contacto con ellos, y luego también somos miembros de la UNIMA, que es la Unión Internacional de la Marioneta. Dentro de lo poco que podemos hacer nosotros, porque claro, somos un museo pequeño, pues intentamos colaborar, intentamos poder agarrar las piezas que se nos ofrecen y colaborar, pues por ejemplo haciendo una exposición temporal que hicimos el año pasado, donde hicimos toda la retrospectiva de Empar Claramunt, que son pues eso, 40 años de historia, ¿no?, en el teatro. Hablamos de piezas que siempre han estado relacionadas con el juego, con la fantasía, con el entretenimiento infantil y juvenil. Sin duda alguna, los tiempos ahora van por otros derroteros y estos juegos, estas formas de divertirse han cambiado totalmente con la era digital. ¿Cómo lográis conectar con el interés de los más jóvenes, que ahora están más pendientes de lo virtual más que de lo real? Pues el problema de esas edades es que no van a visitar museos. No sino que no se acercan demasiado. O si se acercan con grupos escolares, grupos de los institutos, es lo que nosotros llamamos público cautivo, que no vienen a un sitio por su propia voluntad. Les cuesta mucho levantar la vista del móvil. Eso hay que reconocerlo. Por eso nosotros también tenemos unas fantásticas pantallas táctiles, pues que se pueden entretener con ellas. Y en este contexto de entretenimiento de pantallas, ¿crees que sobrevivirá el mundo de las marionetas? Sí, por supuesto. Las marionetas son como el teatro, son irreemplazables. Probablemente cuando se vaya la luz definitivamente solo queden ellas. ¿Sabes? Hay muchísimos aparatos, muchísima nueva tecnología que depende todo de un único elemento, que es la electricidad. Entonces, los títeres hay que acercarse, hay que salir a la calle, hay que ir al teatro, hay que desvirtualizar y saber que levantando la cabeza podemos tener una persona enfrente a la que decirle hola. Quizá deberíamos de volver a tener a los electroduendes que nos dijesen aquello: a lo mejor es que ves demasiada televisión, a lo mejor es que estás demasiado con el móvil, ¿no? Exacto, esa sería buena, esa es buena. ¿Y hacia dónde crees que evolucionará este arte del títere? Pues no sé si va a evolucionar mucho, pero yo espero que se hagan cosas donde se va a integrar también la robótica.
De hecho, ya hay. Tenemos por ahí desfilando al señor Aquiles y a las marionetas gigantes que llegan de Francia o de las compañías de carros de foc, que son impresionantes. Son esculturas móviles que tienen más de 50 metros de altura y que eso es bárbaro verlo en una calle. Entonces, por ahí, por ese espectáculo, van muchas cosas y yo creo que se integrará también. Estamos llegando al final de este recorrido auditivo a través del Museo Internacional de Titelles, de Marionetas, de Títeres de Albaida. Hoy ha estado con nosotros Julia Rodríguez, su directora, que no sé si nos puedes decir cómo pueden contactar con vosotros y qué horario de visitas tenéis. Mira, pues es muy fácil. Como hablamos de las tecnologías, pues yo los derivo a todos a nuestra página web, museutitelles.com, o sea, museutitelles.com. Ahí van a encontrar toda nuestra información. Y si no, que busquen Electroduendes y seguramente salimos en algún momento. Que pongan también la palabra Albaida y les será más útil y más fácil porque apareceremos seguro. Pues ha sido un placer, Julia Rodríguez, que hayas estado con nosotros para dar a conocer este museo y para hablarnos de esos personajes con los que crecimos los niños de los años 80. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Fernando, por haber contado con nosotros. Enhorabuena por el podcast. Y nada, cuando quieras saber más cosas de títeres, pues aquí estamos. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.